Desde tiempos inmemorables han sido concebidos distintos fenómenos e instituciones globales presentes en todas las sociedades. La música, el concepto de familia y el derecho son una muestra de ello. De modo muy sucinto, se puede afirmar que el derecho nace como esa necesidad de regulación para la coexistencia pacífica de la comunidad en el desenvolvimiento de diferentes áreas del complejo vivir humano. Un flagelo de igual data y envergadura, globalmente concebido, es el de la ocurrencia o materialización de diversos tipos de daños. Por ello, es dado a la luz el menester de reparar, compensar o indemnizar a la víctima de dicho daño. Esto quiere decir un régimen de responsabilidad civil. Antes de adentrarnos al objeto de la presente investigación, es necesaria la conceptualización de diferentes elementos propios de la responsabilidad. Para ello, hemos de ilustrar la fórmula propuesta por el doctrinante Obdulio Velázquez, cuyo contenido versa sobre los elementos sine qua non para la configuración de la misma. Entonces, R es responsabilidad igual a C mayúscula de conducta, C minúscula de culpa, la D de daño y N de nexo causal. La conducta. Conducta de acción u omisión, de hacer o no hacer, la cual desencadena en un hecho dañino. La culpa. Culpa como omisión al deber objetivo de cuidado, ya sea por negligencia, impericia, violación de reglamentos o imprudencia. Desde el ámbito contractual tendrá relevancia para su imputación el grado de la misma, ya sea levísima, leve o grave. Desde la responsabilidad extracontractual hasta la ocurrencia de la culpa para proceder a imputar. Y desde lo contencioso administrativo se concibe la culpa como la falla en el servicio. En los casos de responsabilidad objetiva se prescinde de este acápite. El daño. Daño. Elemento esencial para la configuración de cualquier litigio de responsabilidad. Según el exmagistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, el daño es toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios y no pecuniarios, de derechos individuales o colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce pacífico y que gracias a su posibilidad de accionar judicialmente es objeto de reparación si los otros requisitos de la responsabilidad civil, imputación y fundamento del deber de reparar se encuentran reunidos. En el ámbito contractual, el daño será producto del incumplimiento. En lo extracontractual será incumplir el deber de no dañar y desde la responsabilidad estatal debe configurarse en la prestación de un servicio público o propio de la administración. El nexo causal. Nexo causal. Si bien el daño es un elemento esencial, no es definitivo para la configuración de la responsabilidad, ya que es necesario encontrar la relación entre la conducta y el daño, siendo el nexo causal la relación de causa y efecto entre estos dos elementos. Según el maestro Héctor Patiño, definido como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño. El daño probado se trata de un puente entre la actuación o la omisión. Teniendo en cuenta los conceptos definidos, es momento del acercamiento a los elementos teleológicos. Como bien se planteó, desde tiempos muy remotos la humanidad ha estado abstraída en diversos riesgos y amenazas que perjudican la vida individual y en conjunto. Es por ello necesaria la determinación de esta tipología de riesgos y amenazas durante la última década. Para este fin, es necesaria la delimitación y comparación de los tipos de responsabilidad civil existentes. Según el maestro Inestrosa, cuando entre víctima y agresor no existía nexo concreto alguno, cuando entre ambos no mediaba relación específica y su acercamiento se funda exclusivamente en el acto dañino, se tiene responsabilidad abstracta o extracontractual. Y en el caso que el hecho se produzca con ocasión y en desarrollo de un vínculo previo entre las partes, responsabilidad concreta o contractual. En cuanto a los regímenes de responsabilidad, estamos frente a régimen de responsabilidad subjetiva, donde es indispensable la comprobación de la culpa del agente del daño. Y en cuanto al régimen de responsabilidad objetiva, no es necesaria la acreditación de la culpa. En este régimen, la culpa se presume, y por ello, la única forma de eximirse de la responsabilidad es por causa extraña, hecho de un tercero
o culpa exclusiva de la víctima. De lo contrario, será fútil cualquier intento de muestra de diligencia en este régimen, ya que no será tenido en cuenta. La razón de ser de la responsabilidad es que la víctima que ha sufrido un daño tenga la posibilidad o en su cabeza las herramientas jurisdiccionales de exigirse reparado, compensado o indemnizado. Ahora bien, entendiendo los regímenes de responsabilidad existentes en cuanto a la responsabilidad objetiva o como la ha definido nuestra jurisprudencia de presunción de culpa o responsabilidad, existe el título de imputación por riesgo excepcional, el cual deriva de actividades las cuales suponen una anormalidad en la exposición a posibles daños y que además ese daño sea considerado de gravedad. Estas actividades se denominan como actividades peligrosas. Por ello, se busca determinar cuál es la regulación e interpretación de la responsabilidad civil extracontactual objetiva en materia de riesgo excepcional y actividades peligrosas en Colombia durante la última década y cuál es la tipología de riesgos y daños que reúnen dichas características.